Hola Iglesia, yo soy Lady Martínez y estoy muy feliz de poder compartir este espacio nuevamente con todos ustedes. ¿Qué tal si comenzamos orando y poniendo este tiempo en las manos del Señor? Padre, te damos gracias por este espacio, gracias por este tiempo que nos permites disfrutar en tu presencia, Señor, y sobre todo con tu palabra, oyendo tu voz directamente, Señor, eso que tú dejaste allí en la Biblia para que nosotros pudiéramos oírte, Señor, en todo momento. Así que gracias, Señor, gracias por este espacio en el que podemos conocer un poco más de ti, en el que podemos conocer aún cuáles han sido tus planes desde el principio, para que nosotros hoy tengamos tu palabra y podamos escucharte, Señor, a través de ella. Padre, quedamos en tu presencia y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude a entender, a comprender todas las cosas que hemos de estudiar en esta noche. Quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta semana comenzamos con un nuevo libro de la Biblia y se trata del primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Para estudiar cualquier libro de la Biblia es importante entender cómo fue escrito, quién lo escribió, cuál era la intención del autor, a quién iba dirigido, entre otros datos, de manera que no caigamos en el error de malinterpretar su contenido. Por eso, en este estudio desarrollaremos algunas de esas preguntas sobre el libro de Mateo y prepárate porque te voy a contar cosas sorprendentes. Para comenzar, vamos a responder una pregunta básica. ¿Qué es un evangelio? La palabra evangelio tiene un origen griego que significa buena noticia o buen mensaje. Este término era usado por los romanos para referirse a los mensajes que enviados por el emperador o un líder político eran esperados como buenas noticias. Los cristianos acogieron este concepto para referirse a las noticias y mensajes acerca de Jesús que rápidamente fueron esparcidos por todo el mundo en el primer siglo, razón por la cual era necesario que quedaran por escrito y así además no se tergiversara la información a lo largo del tiempo. Los evangelios son narraciones biográficas antiguas, por lo tanto no podemos leerlas como si fueran una biografía de nuestro tiempo. En la antigüedad los autores podían ser selectivos y contar solo algunas historias, quizás las más relevantes para su propósito. No escribían con un estricto orden cronológico, usaban diferentes figuras literarias, entre otras características. Por lo tanto, es importante tener en cuenta cuando leemos los evangelios que estos no cuentan todos los detalles de la vida de Jesús. Tampoco alcanzan a escribir la totalidad de sus milagros o todos los mensajes que Jesús dio, ni están escritos de manera cronológica o lineal, y en ellos nos podemos encontrar algunas historias que son narradas en forma de parábolas, sermones o discursos o citas de salmos o profecías del Antiguo Testamento, entre otros. Pero de algo sí podemos estar seguros, y es que las historias que contienen y las maneras en que fueron escritas son las historias que nosotros hoy necesitamos escuchar. Porque Dios mismo se encargó de seleccionarlas para nosotros. Por eso no hay ni más ni menos de lo que tú y yo necesitamos conocer acerca de Jesús. Otra característica importante de las biografías antiguas es que a menudo dejaban moralejas o enseñanzas al final de sus relatos. Por eso es bueno que al finalizar cada relato podamos preguntarnos qué enseñanza nos deja o de qué manera esta historia me ayuda a conocer un poco más de Jesús. Mateo hace parte de los evangelios sinópticos junto a Marcos y Lucas. Sinóptico quiere decir ver en paralelo o ver en conjunto, lo que significa que estos tres evangelios comparten algunas historias, pero cada una de ellas fue narrada desde perspectivas distintas, lo que nos permite tener una idea más completa de los hechos. Ahora, te podrás preguntar, ¿por qué tenemos 4 evangelios?
La tradición judía decía que un hecho podía ser verificable solo si se tenía el testimonio de 2 o 3 testigos, y allí podemos ver cómo Dios cuida cada detalle. Y para que no hubiera duda sobre la existencia y obra de Jesús, decidió dejar por escrito el testimonio de 4 testigos, que con sus diferentes puntos de vista complementan y hacen irrefutable la vida de Jesús. Otra de las preguntas que debemos hacernos al querer estudiar un libro de la Biblia es sobre su autor y el público al cual fue dirigido su texto. En este caso, este libro fue escrito por Mateo. De él sabemos según la Biblia que era judío, recaudador de impuestos, que un día, luego de encontrarse con Jesús y su invitación a seguirle, lo deja todo y se hace uno de sus discípulos. Se dice que estuvo con Jesús gran parte de su ministerio, por lo cual fue un testigo ocular de muchos de los acontecimientos que escribió, dando testimonio original de las palabras y obras de Jesús. Así que si alguna vez te has preguntado qué se hubiera sentido ser un discípulo de Jesús, este libro te encantará porque fue escrito directamente por uno de ellos. Mateo, al ser parte de los judíos que creyeron en Jesús, es evidente que escribió este libro principalmente a los lectores judíos, a fin de aportar pruebas irrefutables de que Jesús era el esperado Mesías, que había venido a restablecer el reino de Dios en la tierra y que en él se cumplían las profecías del Antiguo Testamento. Mateo ofreció un relato convincente de las buenas nuevas de Jesús, citando pasajes del Antiguo Testamento para defender las afirmaciones de los creyentes acerca de Jesús, por lo cual hoy se constituye en un tratado de teología y fe para todos los creyentes. Ahora, ¿sabes por qué es el primer libro del Nuevo Testamento? Porque Mateo logró hacer el empalme perfecto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, recogiendo más profecías del Antiguo Testamento que en ningún otro libro, y al mismo tiempo avanzando en la dirección al Nuevo Testamento más que los otros evangelios. Ahora, es importante entender cuál es el contexto en el cual se escribe y desarrollan las historias de este libro, de manera que podamos entender las enseñanzas de Jesús correctamente y lo que quiso dar a entender para ese tiempo y así saber cómo aplicarlas en la actualidad. Este libro es considerado el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y fue escrito alrededor del año 62 después de Cristo. Probablemente no fue el primer evangelio en escribirse, pero sí hizo parte de los primeros libros luego del periodo de aproximadamente 400 años que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Durante esos años, grandes cambios sufrió el pueblo de Israel y podríamos decir que era Dios mismo preparándolos para la llegada de Jesús. En ese tiempo, luego del cautiverio en Babilonia, los judíos dispersos por varias regiones se apartaron de la idolatría y en un intenso esfuerzo de búsqueda de la santidad de la ley, ésta se convirtió en un ídolo para ellos, por lo que eran muy celosos con el cumplimiento de la ley a tal punto de olvidar lo verdaderamente importante, por lo que se convirtieron en un pueblo legalista y muy religioso. Tuvieron nuevas formas de organización, las sinagogas se convirtieron en su nuevo lugar de reunión y también surgieron grupos que no se mencionaban en el Antiguo Testamento, como los fariseos, los saduceos, los escribas, que seguro a medida que nos adentremos en el Evangelio vas a escuchar y vamos a estudiar a profundidad. Otro acontecimiento importante tiene que ver con que ahora Roma tomó Jerusalén y el pueblo de Israel pasó a ser gobernado por un nuevo poder mundial, con un nuevo idioma universal que era el griego. Ellos estaban bajo la autoridad de los romanos cuando nació Jesús, extendiéndose su gobierno durante todo el periodo del Nuevo Testamento.
¿Por qué te cuento estas cosas? Aunque parecieran datos históricos sin relevancia, todo esto hizo que Jesús llegara en el momento justo y al lugar indicado para extender el Evangelio. Cada uno de estos grandes cambios fueron importantes para que las buenas nuevas de Jesús llegaran a más lugares. El idioma universal, el gobierno bajo un gran imperio, hasta el legalismo de los judíos por el cual no reconocieron a Jesús y lo enviaron a la muerte. Todo estaba preparado para la llegada del Mesías y para que hoy tú y yo pudiéramos aún hablar de él. Ahora, vamos al interior del Evangelio y respondamos a la pregunta de qué se trata este libro. Mateo escribió este evangelio para sus compatriotas judíos con el propósito de demostrarles que Jesús era el Mesías y explicarles el reino de Dios. Por eso comienza su relato con la genealogía de Jesús, luego se dedica al nacimiento milagroso y a sus primeros años, su bautizo, la tentación en el desierto y con ella el inicio de su ministerio público, la elección de sus discípulos y el tan renombrado Sermón del Monte. Para mostrar la autoridad de Jesús, Mateo relata algunos de los más sorprendentes milagros, como el sanar enfermos, liberar demonios y resucitar personas de la muerte. En este evangelio, Mateo también nos narra cómo Jesús tuvo que enfrentar oposición, odio y hostigamiento por parte de los grupos religiosos de la época. Otro énfasis en este evangelio tiene que ver con las enseñanzas de Jesús acerca del reino de Dios y también de las cosas futuras y lo que todos debemos esperar como sus discípulos antes de su regreso y sobre todo de cómo vivir hasta entonces. La parte final de este texto se enfoca en los últimos días de Jesús, la última cena, su oración en Getsemaní, la traición de Judas, la huida de Pilatos, las palabras que Jesús en la cruz dio antes de su muerte y su sepultura. Pero la historia no termina allí. Porque el Mesías resucitó de la muerte, derrotando la muerte y enviando a sus discípulos para que continuaran su obra haciendo discípulos en todas las naciones. Si hay una gran enseñanza que Mateo nos quiere dejar en este texto, es que Jesús es el Cristo, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que venció el mal y la muerte y ha ganado una gran victoria para nosotros hoy, por la cual Mateo espera que le reconozcamos como el Rey de nuestra vida y vivamos para él. Así que espero nos adentremos juntos a las apasionantes historias que tiene este evangelio para nosotros y que podamos reconocer y creer cada vez más en el poder y la grandeza de Jesús, que no solo hizo grandes hazañas en el pasado, sino que además las sigue haciendo hoy y las quiere hacer contigo y conmigo. Así que, ¿qué tal si oramos para terminar este espacio y darle gracias al Señor porque un día Él decidió escribir este texto para que nosotros hoy podamos creer en la maravillosa obra de Jesús? Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias porque hoy podemos reconocer la grandeza de estos textos que escribiste en ella, Señor, y que son tan importantes para fortalecer nuestra fe hoy, que son tan importantes para afirmarnos en ti, que son tan importantes para hacernos crecer aún más en el conocimiento de quién eres y en el conocimiento de lo que tú puedes hacer. Señor, hoy te pedimos que seas tú mismo quien nos guíe en este tiempo que estaremos estudiando
tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea trayendo a nuestra vida tus palabras. Señor, que como dice la Biblia, tus palabras se puedan hacer vida en cada uno de nosotros. Padre, yo oro, Señor, porque a través de este estudio de Mateo, Señor, cada uno de nosotros podamos reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador y como nuestro Rey. Te damos todo el honor y toda la gloria solamente a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, espero que a través de esta introducción hayas quedado con muchas ganas de continuar este estudio de Mateo, así que no te puedes perder el audio de mañana y sobre todo poderlo compartir con otros, porque sé que así como impactará tu vida, también lo hará con los demás. Un abrazo, familia, Dios los bendiga.